Hola, soy Claudio de la Cerda, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y me he especializado en riego de áreas verdes y de parques en mucho. Nos encontramos ahora en el Parque Los Dominicos, que es el que está en el metro, Estación Los Dominicos, y también el que tiene la famosa iglesia de los Dominicos que vamos a ver. Este parque se reconstruyó, es decir, ya existía, todos saben que tiene muchos años, pero se reconstruyó con un nuevo diseño más sustentable en que se le puso harto interés al césped porque se tiene que seguir trabajando con la gente, con los usuarios. Es decir, no se puede sacar absolutamente el césped, se considera a veces como poco sustentable, pero es sostenible, es decir, hace que los usuarios aprovechen el parque. Entonces en este parque se hicieron varias cosas que vamos a ir viendo de diseño y de selección de especies que hace que sea un parque, como digo, sostenible. La sostenibilidad tiene una pequeña diferencia con la sustentabilidad. La sostenibilidad se refiere a que tenemos una relación entre el ambiente con nosotros los humanos, que somos los usuarios, ¿ya? En cambio, la sustentabilidad se refiere al recurso. Es decir, este parque es sustentable porque aprovecha muy bien el recurso agua, pero es sostenible porque tiene muchos detalles que lo hacen que tenga una buena relación con los usuarios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver después que tiene distintos sistemas de riego. Hay una cosa que es muy distinta a otros parques, es que en este parque prácticamente todo se riega con sistemas de aspersión. Pese a que hay sectores grandes de plantas que la gente dice, no, esto es de plantas de bajo consumo, entonces tiene que regarse por goteo. No, en este caso se riega por aspersión, porque el sistema de riego por aspersión es mucho más durable. Este parque se quiere que dure 10, 15, 20, 25 años o más. Entonces queremos que tenga un sistema que sea capaz de durar eso. Los sistemas de goteo no riegan, no duran tanto tiempo, duran máximo 10 años. Entonces en ese caso hay que cambiarlo después y se convierte en un problema. Así que vamos a ir viendo tipos de pasto y qué cosas pasan en este parque para entender un poquito cuál es la sostenibilidad de este parque. Y ahora vamos a ver un poquito qué diferencias de pasto tenemos en este parque, porque se hizo una elección que nadie se atreve a hacer. Normalmente les da susto, les da miedo hacer una elección de pasto que puede ponerse amarillo en el invierno. Ahora estamos en una zona de pasto verde que tiene una mezcla de gramíneas, que son los pastos largos, y que son estos pastitos largos, y tiene algo de trébol que se ha metido, pero en ese caso no lo consideran, ¿ya? Pero estos pastos largos tienen una gracia, que son los primeros en salir, son los que salen más rápido cuando se siembra especialmente, y también a veces se ponen como pasto alfombra, pasto en rollo, ¿ya? Este pasto tiene una gracia que sale muy rápido, cubre muy rápido una superficie, se puede empezar a usar muy rápido. Pero tienen consumos de agua que vamos a ir revisando, que pueden ser altos inicialmente, y podemos tener pastos de otro tipo que tenemos mucho menor consumo de agua. Otro tipo de pasto que vamos a encontrar aquí, que es muy parecido, yo no sabría diferenciarlo a simple vista, son las festucas arundinaceas que se llaman, que son los típicos pastos, uno de las canchas de fútbol, ¿ya? Que tienen este pasto que es más verde, un pasto largo. Y también lo otro que se reconoce, que son los pastos que se venden en rollo, que se venden en, ¿cómo se llama?, por metro, ¿ya? Entonces ese es un segundo pasto que tiene un consumo de agua intermedio. ¿Por qué? Porque este tipo de pasto, las festucas, vienen de las explanadas o praderas de Estados Unidos, de América del Norte. Entonces son unas praderas que tenían mucho menos agua que las praderas de Inglaterra. Ya, hay un tema importante con los céspedes en parques y jardines, que está como muy de moda sacarlo. Chuta, pero se les olvida un detalle, que como les dije, el parque tiene que ser sostenible, es decir, tenemos que poder habitarlo. Además el césped tiene varios beneficios que a veces se olvidan porque como que se cree que como es tan bajito como que no aporta, pero es un gran productor de oxígeno porque está realizando su fotosíntesis y con eso se está generando oxígeno. Lo otro, para realizar la fotosíntesis se va absorbiendo carbono, es decir, CO2.
Y ese CO2, yo no estoy seguro que exista una especie que sea capaz de absorber tanto como el pasto. Porque imagínense que es una cosa que nosotros lo cortamos una vez a la semana, como a la mitad de su altura. Es decir, es una especie que es muy resiliente y que es capaz de ir absorbiendo carbono y nosotros de retirarlo, ¿ya? Esa es una absorción de carbono real. Los árboles también lo hacen, pero son más en periodos cortos y lo retienen en el árbol en sí. En este caso, nosotros estamos retirando carbono con esto. Otro punto es que absorbe ruido, por ejemplo. Otro punto es que, ¿cómo se llama? Retiene la humedad en el suelo y evita el escurrimiento. Entonces evita que se produzcan cárcavas, que en este mismo parque, por ejemplo, se han producido en los senderos de maicillo. Sin embargo, en las zonas de césped no se produce eso, no se produce el movimiento de tierra. Otras gracias que tiene es que, por ejemplo, el césped retiene la tierra, retiene el polvo, ¿ya? A diferencia de cuando tenemos sectores solo de plantas de macizo arbustivo como los que tenemos atrás, esos no retienen tanto la tierra que está funcionando en el ambiente. Entonces, eso baja la contaminación ambiental. También tenemos la regulación de la temperatura, eso es muy importante. Un día que haga 30 grados, aquí en el césped van a ser máximo 32, es decir, el césped va a tener 2 grados más que la temperatura ambiental. En cambio, las superficies duras, como gravillas, pavimentos, van a estar sobre 70 grados. Uno dice, no, si no es tanta la diferencia, uno cree que va a estar a 40, 45 grados. No, puede llegar a 70 grados y yo he medido hasta 85 grados en superficies duras, cuando hay días de 30, 35 grados. Entonces eso es muy importante, la regulación de temperatura que va a tener ambientes de este tipo. Cuando tenemos césped en la casa, también pasa eso, el césped va a regular la temperatura de la casa. Gracias a eso podemos mantener las ventanas abiertas y podemos ventilar la casa, o si no, no estaría entrando calor a la casa, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Lo otro, que hay veces que dicen, no, es que el pasto no tiene ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna relación con el medio ambiente. Vengan a parques o vean, asómense en su ventana de la casa a las 7 de la mañana y van a ver que sus jardines están llenos de pajaritos, ¿ya? Los pajaritos además están asociados, si están ahí es porque están comiendo, uno, césped, pastito, y lo otro es porque hay insectos, es decir, sí hay un aporte medioambiental del césped que lo producen otras especies también, pero el césped tiene un aporte importante ambiental de ese tipo. La otra cosa es que en qué parte podemos jugar a la pelota si no es el césped. Es decir, se están promoviendo muchos cubresuelos, cubiertas de suelo con plantas bajas, pero en esas partes no podemos hacer actividades, es decir, no podemos hacer un picnic, no nos podemos acostar, no podemos jugar una pichanga, ¿ya? Muchas de esas especies que se promueven para reemplazar el césped está muy bien ponerla en algunas partes, pero por ejemplo tienen una cosa importante que atrae mucho a las abejas, que yo feliz tener abejas en los jardines, pero no vamos a poder usar ese jardín para atendernos porque va a estar lleno de abejas, ¿ya? Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de decidir sacar esto, sacar el pasto. No podemos llegar y sacarlo porque nos produce, además, junto con el ambiente, está comprobado que los jardines ayudan a la sanidad mental. Es decir, incluso en hospitales, el hecho de tener jardines a la vista hace que la gente se mejore antes. Eso está medido, eso existe. Así que tenemos que tener cuidado con eliminar esto porque sí produce un gran aporte ambiental. Ya, ahora estamos en una parte del parque que comenté que se atrevieron a usar un tipo de pasto que en esta época se pone amarillo, que es la bermuda, ¿ya? Cynodon-dactylon es el nombre científico, ¿ya? A diferencia de los pastos que vimos antes que se mantienen verdes. Pero este pasto no necesita nada de agua en esta época, cero, ¿ya? Se puede dejar de regar hasta septiembre. Igual hay pillerías que uno puede hacer para mantenerlo verde, por ejemplo, hacerle resiembras con vallica, con vallica inglesa que hablamos, en que uno podría mantenerlo verde en el invierno, e incluso pintarlo. Las canchas de fútbol actualmente se pintan porque están mezcladas con distintas especies, así que para que haya un tono parecido se les pone pintura y se mantiene siempre verde.
La gracia de la bermuda, que en pleno verano va a tener una cubierta que es mucho más resistente que los otros tipos de pasto, al pisoteo, al juego de los niños, a las pichangas, y tiene un crecimiento lateral que incluso tapa los hoyos, ¿ya? El consumo de agua es la mitad. Ahora vamos a hablar en agua, en litros, de qué es lo que pasa. El consumo de agua de una bermuda es alrededor de entre 3 y 4 litros por metro cuadrado al día en pleno verano, ¿ya? El de una festuca rondinácea, que hablamos que era el pasto de las canchas de fútbol o del pasto en rollo, consume alrededor de 6 litros por metro cuadrado al día. Y un pasto de vallica inglesa, del Oleum, que es el que se ocupa del que más rápido sale cuando se siembra, tiene un consumo de alrededor de 8 litros por metro cuadrado al día. Así que nosotros, sabiendo ese tipo de pasto que tenemos en el jardín, nosotros podemos determinar cuánto tiempo de riego le vamos a dar según el sistema que tengamos para regar nuestro jardín. Puede ser incluso con manguera, que vamos a hacer un cálculo de cuánta agua deberíamos aplicar cuando estamos regando con manguera el jardín. Entonces tenemos 3 a 4 litros por metro cuadrado en bermuda, en festucas tenemos de 5 a 6 litros por metro cuadrado, y en Lolium, en vallica inglesa, tenemos hasta 8 litros por metro cuadrado al día. Otra gracia que tienen las bermudas, a diferencia de otros pastos, es que enraizan hasta 1,5 metros de profundidad. Así que tranquilamente en pleno verano podemos regarlo cada 3 días. Y en ese caso le damos menos agua todavía, porque el suelo va a funcionar como una reserva de agua. Así que tiéntense y pongan bermuda en sus casas. Se va a ver un poquito amarillo en invierno, pero son solo un par de meses, pero van a tener el menor consumo de agua posible, y si no llegan a cortar el agua algún día, da lo mismo, porque lo dejan de regar y después lo riegan y se va a poner verde de nuevo. La gente se complica con el cuándo regar, que es lo principal, porque cuando ven jardines así de seco, pese a aquí son plantas suculentas, es decir, aquí claramente no se va a necesitar regar todavía, pero cuando ven así de seco se empiezan a poner como nerviosos y empiezan a regar. Yo he visto regando a los 2 o 3 días después de una lluvia, que es innecesario absolutamente. Entonces en este caso siempre hay que probar con una palita. Entonces mire, vamos a excavar un poco, nuevamente para los dos lados, para sacar un poquito de tierra. Y está seco, o sea, está seco solo en la superficie y está húmedo al tiro. Si esto está seco hasta 5 centímetros para abajo, no hay que regar, incluso en el pasto. El pasto no necesita el agua encima, necesita el agua en las raíces. Así que, y más encima lo mal acostumbramos si regamos todo el tiempo. Así que en estos casos, en que la humedad está desde el centímetro para abajo, no regar, y si estuviera seco los primeros 5 centímetros, tampoco. Es decir, ahí excavamos más y vemos que la humedad está encima, pero la gente no lo hace, y mirándolo por encima de la tierra dicen: oh, pero está muy seca, ya tenemos que regar. No, no se mide por encima. Si quiero que la tierra se vea negra, píntenla negra, pero no rieguen en exceso, porque si no van a estar perdiendo agua. Ya, la otra pregunta que hacen comúnmente es: ¿cuánto tengo que regar con manguera? ¿Ya? Porque ¿cuánto a este pasto de aquí le tengo que dar de tiempo de riego? ¿Ya? Si es con una manguera, hay que hacer un trabajito primero. Ese trabajo es probar con un balde cuánta agua me está entregando la manguera, es decir, aforarla se llama eso, y con eso nosotros vamos a saber qué tiempo de riego tenemos que hacer. Vamos a hacerlo. Es decir, con la manguera, como yo regaría aquí, voy a medir cuánta agua entra aquí en el balde. Ahí estoy tomando el tiempo. Ya, hice el sistema más simple, tomé 15 segundos. En 15 segundos es un cuarto de minuto. Y llegué a los 3 litros. Entonces, 3 por 4, 12. Tengo 12 litros por minuto para regar. ¿Ya? Así que yo sé que si estoy regando con esta manguera, el jardín, estoy aplicándole 12 litros cada minuto. Ya, en este pedazo de aquí nosotros tenemos 45 metros cuadrados de pasto. Y el pasto que tenemos, una festuca rondinácea, que necesita 5 litros por metro cuadrado al día. Así que 45 por 5 son 225 litros que yo necesito diario en este pasto. Y si nosotros medimos que esta manguera me estaba entregando 12 litros por minuto, nosotros dividimos los 225 por 12 y tenemos que este pasto de aquí, yo regándolo con esta manguera, me tengo que demorar 18,7 minutos, 19 minutos.
es decir, menos de 20 minutos con la manguera. El riego con manguera es bien eficiente si se aplica con la manguera, es decir, si lo hacemos regando así. No si ponemos artefactos para regar, como la botella con hoyos o cosas de ese tipo. ¿Ya? Pero si lo hacemos de esta manera, uno puede ser más eficiente que un sistema de riego automático para superficies más o menos de este porte. Cuando ya son jardines más grandes, muy difícil regarlo parejo y ahorrando agua. Pero en este caso, en este de aquí, el pedazo de pasto necesita 18-19 litros, 18-19 minutos diarios de riego. Ya, aquí tenemos, calculamos delante 45 metros cuadrados por 5 litros, es decir, acá necesitamos 225 litros al día en pleno verano, ya de agua. Este tipo de regador aplicaba 15 litros por metro cuadrado por minuto, así que nosotros con eso hacemos la división y tendríamos que regar solo 15 minutos con este tipo de riego. Los regadores más tradicionales precipitan mucho más, vamos a verlo después, que son las boquillas normales. En ese caso precipitan 40 litros por metro cuadrado, por minuto. Así que en ese caso, estos mismos 225 litros dividido por 40 serían apenas 7 minutos. 5,6 minutos, es decir, si este pasto yo lo tuviera regado con boquillas tradicionales de riego automático, necesitaría solo 7 minutos en pleno verano. Déjalo bien. Y si esto fuera Bermuda, que lo tengo con Bermuda, pero todavía no ha salido este año, si fuera Bermuda yo necesitaría un tercio menos por lo menos, es decir, yo apenas necesitaría regar unos 4 minutos.